Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Y ahora vamos al Padre Nuestro que haremos juntos. Pater gemon, hoentois uranois, hagias feto to onomasu, el theto gebasilei asu, genetheto to thelemasu, hos en urano kai epiges. Tonarton gemon ton epiusion dos gemin semeron, kai apes gemin taupeilema gemon, hos kai gemeis apekamen, tois opeiletais gemon, kai me eseinenkes gemas, eis peirasmon, ala rusai gemas, apo tu poneru. Y ahora nos disponemos también en ese mismo clima de oración a escuchar de parte de Dani en este caso la lectura del segundo capítulo según San Juan, Ioannes en griego, Ioannes. Dani, te pongo aquí el texto del capítulo segundo y ya empieza tú cuando bien lo dispongas, hazlo con tranquilidad, que en lo que se te haya que corregir se te corrige, ¿ok? Bueno. Kai te gemerai te trite gamos egeneto en canates Galilaias jai en gemeter tu Iesu egei eglece de jai ho Iesus jai hoi mathetai autu eiston gammon jai hius teresantos oi nu legei he meter tu Iesu gros auton oinon ehusi jai legei aute ho Iesus tiemoi jai soi gunai upo hegei he hora mu legei he meter autu tois diakonois hoti an lege humin poiesate. Bien, vamos a darnos la bendición para concluir. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Bien, vamos juntos a corregirle un poquito a Dani. ¿Alguno tendría que hacerle alguna anotación frente a algo que haya observado? Dani, muy bien. ¿Alguien tiene que hacerle alguna observación? Respecto a la pronunciación de la capa. ¿Quién me está hablando en este momentico? Qué pena. Largo, padre. Hola, Largo, sí. Sí, Dani, tenés un problema con la pronunciación de la capa. De hecho, todas estas, voy a poner el puntero láser para que tú observes y para que tus compañeros lo observen. He señalado en amarillo allí donde he encontrado algún error y casi todas las palabras que he señalado son las que tienen un problema con la capa. La capa, recuerda que esta es la capa y se pronuncia como una K nuestra, de manera que no dices jai, sino kai. Kai, ekei, por ejemplo, en este caso. En este otro caso también kai, casi siempre que pronunciaste la capa, por ejemplo acá, hekei, la pronunciaste como si fuera una ji. Atención porque en este texto también hay ji. Por ejemplo, aquí, ejusin,
uk, Padre, ejusin. entonces me confundí porque en el texto, aparece como si fuera una X, entonces fue que me confundí. En todos los textos, en todas las Sí, padre. palabras, ¿dónde tenés el texto? Acá, el que usted Padre. me entregó. A eso sí está muy raro, porque Padre, me lo tienes que mostrar. Bueno, cuéntame a ver, ¿quién me habla? padre, soy Felipe. Hola, Felipe. Eso le iba a decir, padre. De pronto fue que Dani leyó de la hojita y se confundió porque la capa en la hojita aparece como una X pequeña, pero como una J pequeña, perdón. Pero la J, cuando uno se encuentra algunas palabras, tiene el palito que normalmente es más largo. Ok. Entonces, Valga esa aclaración, sí, hijo. No hay ninguna G que sea no larga. Todas las G son largas. Si tú observas aquí en pantalla, por ejemplo, la que estoy señalando, la G de Ejusin, mira cómo es de larga, mientras que al lado izquierdo la capa es siempre corta. Bien, entonces para que lo tengas en cuenta, Padre. simplemente es corrigiendo. A ver, ¿quién más tiene algo que decir? Padre, Berrío, llegaste. apenas puedo entrar, casi que no. Tranquilo, hijo, espérame un ratico que estoy con Dani y ya seguida hablamos tú y yo. ¿Listo? Dani, otra cosa para corregirte es recuerda la posición del acento. Aunque estamos todavía comenzando, es importante que lo observes. Por ejemplo, dos palabras que te señalo. Jesús. Tú ahorita cuando escuches, si vuelves a esta clase, te puedes escuchar Jesús con acento sobre el diptongo. Y acá esta palabra oinon. Oinon. El acento iría acá. En las otras partes, algunas veces te equivocabas en el acento, pero bueno. Y acá, en esta palabra, sí faltó la pronunciación completa. Eclecede. Eclecede. Pero en términos generales la pronunciación está bien. Simplemente es corregir la lectura correcta de la capa, no confundirla con la G. Está muy bien. Yo ya después les iré contando a cada uno qué nota le voy colocando sobre esto, pero en este punto del trabajo yo no tiro muy duro porque en todo caso los primeros, digamos, son siempre los que llevan de perder porque son los primeros. Bien, Dani, muchas gracias, hijo. Listo, padre, muchas gracias a Bueno, usted. sigue leyendo para que corrijas. Berrío, ¿cómo estás? Wilder. Bien, padre, gracias a Dios. La I suscrita en las dos primeras palabras, ¿cómo se pronuncia? Ah, bueno, sí, perdóname, Berrío. Orlando, cierto, es que como no veo las caras, me toca preguntar, ¿cierto? Sí, padre, sí, yo. Bien, las dos primeras iotas tienen dos posibilidades. Si nosotros pronunciamos como se pronunciaba hasta cierto siglo, yo tendría que pronunciar tei, gemerai, tei, tritei. Tendría que pronunciar así. Pero después de esa época, como yo había de pronto expuesto en alguna clase a propósito de la iota suscrita, dejó de leerse, haciendo que la iota suscrita se volviera una iota no pronunciada. Entonces se podría leer te, gemera, te, trite, sin la pronunciación de la iota. Entonces, si ustedes me la pronuncian o no me la pronuncian, yo no tengo ningún problema. ¿Qué sugiero yo? Que a veces la pronuncien, que a veces no lo hagan, solamente para que conserven dentro de sus cabezas que en un tiempo la iota suscrita se pronunció y en un tiempo posterior no se pronunció. Muchos profesores, de hecho, les enseñan a sus estudiantes a no hacerlo. Dicen, la iota suscrita no se pronuncia, pero hay muchas teorías en cuanto a la reconstrucción de la fonética del griego clásico que incluyen la pronunciación de la iota suscrita. Ya cuando ustedes sean expertos en el caso, ya pueden elegir qué hacer. Yo en el momento como los estoy introduciendo a la lengua griega, pues debo decirle las dos cosas. Un tiempo se pronunció, otro tiempo no se pronunció. ¿Qué consejo les doy? Vuelvo a repetir, a veces léanla, a veces no la lean, como para que recuerden que a veces se puede, que a veces se podría leer y a veces no se podría leer. No sé si sea, Orlando, claro para ti. Muchas gracias, padre. Sí, muy claro, reverendo. Bueno. Ahora, Wilder. Sí, padre. Voy a poner en pantalla
voy a poner en pantalla la introducción al Evangelio de Juan. Te voy a pedir por favor que la leas y vamos a ir mirando cómo lo vas haciendo. Los compañeros también te van a corregir un poco y pues obviamente yo lo voy a hacer, pero hazlo con toda tranquilidad. Cuando quieras puedes empezar. Espere, padre, que yo lo voy a leer de mi hoja porque no estoy viendo la pantalla. Ah, ok. Bueno, dele de la hoja suya a ver. Allá. En Arge, en Jólogos, Kai Jólogos en Prostonceon. Bien, Kai Theos en Jólogos. bien, Jutos en Arge, Prostonceon. Panta diautu hegenetu. Kai Horis Hutu egenetu. Ude gen hogegonen. En auto soe en. Kai he soe en tofos ton antropon. Kai tofos en te Scotia. Fainei. Kai he Scotia auto ucatelave. bravo, bravo, gracias Wilder. Ahora vamos a hacer las correcciones para que vayas mirando. ¿Alguno de los compañeros ven algo que haya que corregir? Bueno, si no hay, te corrijo yo, hijo. Bien, la primera parte que yo te corregiría, hijo, es esta donde dice, voy a colocar el puntero, ¿lo puedes ver, Berry, o no? El puntero láser. Oh, ya puedes ver la pantalla, ¿no la ves? Sí, ya la estoy viendo. Bien, hijo. Tú dijiste jólogos, haciendo como un acento en el artículo, jólogos. Está muy bien leer estas dos palabras juntas porque recordemos, según la clase pasada, que el artículo, cuando no tiene acento una palabra, esa palabra la llamamos, ¿cómo la llamamos? Recuerdo o pregunto a cualquiera del grupo o a ti, Berrío. ¿Cómo se llama esta jo que no tiene acento? Las palabras que no tienen acento reciben dos nombres. Proclítica. Bravo, es una palabra proclítica, entonces depende de la otra, de logos, para leerse. Pero hay que respetar el lugar del acento. El acento no está en jo, sino en lo. Entonces no se diría jólogos, como lo dijiste siempre que leíste esta expresión, sino, bravo, jólogos. Jólogos, bravo. Mira que, de hecho, si ves, te señalé con amarillo cada una de esas palabras. Aquí, en el segundo versículo que estoy señalando, el acento está sobre el diptongo, de manera que tú debes leer jutos, y no jutos. Exacto. ¿Por qué hiciste el acento sobre la segunda sílaba? Dijiste jutos, y no es jutos. Bravo, bravo. Lo mismo sucede en cuestión del acento acá. En vez de decir joris, dijiste joris. Joris, porque mira que el acento lo encontramos en la segunda sílaba, es decir, donde está el acento se hace la fuerza, ¿ok? Lo mismo en esta palabra anthropon, dijiste anthropon, te dejaste de pronto llevar por el nominativo, que es la palabra que conocemos. En el nominativo decimos anthropos, pero aquí ya está en genitivo. El acento, observa que está en la segunda sílaba, entonces tengo que decir anthropon. Bravo, anthropon. Acá, en la palabra Escotia, cometiste el mismo error. Hiciste acento en la Omicron, dijiste Scotia.
pero el acento, observa que está en la iota Scotia. Sí, padre. ¿Lo ves? Sí, padre. Lo mismo aquí sucedió en Fainei, dijiste, pero se dice Fainei, Fainei. Y de resto todo, bueno, y aquí en Catelaben, la misma situación del acento, dijiste Catelaben y es Catelaben, ok. Ajá, padre. Bueno, para que lo tengas en cuenta, al final yo les digo la nota, sea a Dani cuando ya todo el mundo se haya ido y a Wilder para que solo ellos la escuchen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto? Padre, en esta última palabra, el acento hace que la epsilon se escuche como una eta, pues, que se alargue. No, yo estoy exagerando, hijo. Bueno. Es porque estoy exagerando como para decirle a él que el acento se hace ahí, pero normalmente se dice Catelaben y basta. Muchas gracias, papá. De nada, hijo. Bien, ¿alguno quiere preguntar algo? Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a volver a nuestra, digámoslo así, a nuestra clase habitual, a continuar con nuestras temáticas para que podamos, pues obviamente seguir adelante, porque si no nos vamos a quedar toda la vida haciendo lo mismo. Como no sé quiénes están acá, recuerdo que yo voy a ir llamando a lo largo de la clase a algunos para poder poner un punto en participación. Eso es lo que estoy haciendo con todos. Hoy llamaré un poco en desorden, de acuerdo a que la vez pasada no pude llamarlos a todos, entonces les pido que estén muy atentos. Quiero entonces compartir con ustedes otra diapositiva diferente que me lleva a el curso como lo llevábamos la clase pasada. Recuerdo que estamos en la tetartonmathema y en la tetartonmathema. Perdón, voy a cerrar la anterior que se me quedó abierta. La voy a cerrar porque si no la cierro no me deja seguir trabajando esta cosa. Bien. Profe, Hola. antes de continuar, Sí. quería saber para cuándo hay que enviar la tercera lección. Cuando quieran, antes de que me envíe la cuarta. Mire que ya estoy terminando. Ustedes me la pueden enviar si la tienen ya concluida inmediatamente. Si no la tienen concluida, pues cuando la terminen, eso sí, antes, cuando yo termine la cuarta lección, ustedes tendrán una semana para concluirla, porque lo que estamos haciendo es, yo presento un tema, les explico algo de los ejercicios, se supone que ese día ustedes concluyen ese o esos ejercicios de manera que cuando lleguemos al final prácticamente los hayamos concluido todos. Entonces yo pienso que este jueves terminamos ya la cuarta lección, o sea que la próxima semana, el último día de clases, me envían el taller de la cuarta lección hecho. O sea que podría ser esta semana que terminaran la tercera lección y me enviaran la fotico o escaneadito el archivo. Listo, profe, gracias. Bueno. También una pregunta relacionada. ¿Usted ya calificó esos pues, el taller 2 y 3? Pues, yo ya le había entregado el 3 sí, junto con el 2. Sí, varios. El problema es que están en seminario. Yo me vine porque pues, nos dijeron adelantamos las vacaciones. Yo pues, ¿qué iba yo a calcular este virus para dónde iba? Y entonces están allá. Espero que alguno de nosotros, los formadores, cuando tenga que ir, pedirle que me los baje. Lo que pasa es que es un poquito explicado, es difícil explicarle al formador que me baje de dónde me tiene que bajar, pero bueno, ya veremos a ver cómo hago, pero ya están calificados en el seminario. Bueno. Bueno, ahora padre. Sí. Hola, ¿quién me habla? Padre Wilmar. Hola, Wilmar, dime. Padre, ¿puede haber la posibilidad de que por el interno suyo del WhatsApp le mandemos las fotos del taller? Claro, sí. Me la pueden mandar como mejor crean ustedes. A mi correo, a mi WhatsApp, a donde ustedes vean que les es más fácil. Breguen enviarme un solo archivito, si es posible. Hay aplicaciones que vuelven las fotos PDF para yo no andar como tratando de armar el rompecabezas. O sea, ustedes le toman fotos y los vuelven un solo archivito. Hay unas aplicaciones que ya lo hacen. Consulten
y porque si no, de verdad que se vuelve un rompecabezas. Yo aquí lo que haría es imprimir, calificar y hacer lo mismo con ustedes, es claro. Sí, Espero no complicar más las cosas, pero es para que me ayuden un poquito a mí. Bueno, ahora sí vamos otra vez a donde estábamos en nuestro capítulo. Recuerdo yo que estábamos viendo los acentos. Hacía yo una pregunta. ¿Qué tipos de acento se encuentran en la lengua griega? ¿Todos están ya viendo las diapositivas, sí o no? Sí, señor. Bueno, ¿quién no la está viendo? Bien. ¿Qué tipos de acentos? Yo había dicho en la lección anterior que los acentos son de tres maneras. El primer acento, que fue hasta donde vimos, es el acento que llamamos agudo o en griego oxeia. Oxeia. El acento agudo tiene la forma del acento nuestro, o sea, no es para nosotros un acento no familiar, sino todo lo contrario, es un acento que es muy familiar, muy conocido. ¿Qué hace el acento oxeia sobre la vocal? Recuerden que los acentos solo se colocan sobre las vocales. El acento hace o implica una elevación de la voz. De esa manera, observen el ejemplo. Tenemos aquí la palabra que en griego significa, en español significa discípulo, y que leeríamos de la siguiente manera: macetes. Recuerdo que esa última, macetes, como es una eta, hay que alargarla un poco y como implica una elevación de la voz, yo la elevo, macetes. De hecho, la semana pasada habíamos colocado una palabra que pertenece al campo semántico del discípulo, macetes. Habíamos colocado la palabra máthema, máthema. Observen que yo hago la elevación de la voz en alfa, como pueden ustedes observar acá, alfa, yo hago la elevación de la voz, máthema. Y aquí no alargo mucho porque esta alfa es una alfa breve. Que yo les dije a ustedes, después de esas vocales comunes aprenderemos a diferenciar cuándo son breves y cuándo son largas. Ahí vamos la clase pasada. Si alguno tiene alguna duda frente a esto, me puede detener. Para no seguir preguntando y entonces yo continúo exponiendo. Si alguno dice, ay padre, no entendí eso, ahí mismo tome el micrófono y me dice que yo vuelvo a explicar. Entonces el primer acento que tenemos nosotros lo llamamos agudo u oxeia, donde se coloca implica que la vocal se eleve en fuerza, y de acuerdo a si la vocal es breve o es larga, se pronuncia breve o se pronuncia de manera larga. El segundo acento que les propongo, o bueno, que contiene el hebreo, realmente no se trata de un acento, pero lo incluyo acá como para que no nos equivoquemos, para que lo tengamos en cuenta. No es propiamente un acento, después con más detenimiento explico por qué, pero por el momento tengámoslo como acento. Lo llamamos el acento grave. Observen que incluso la forma cambia, va en la dirección opuesta al acento agudo u oxeia. ¿Qué es el acento grave? El acento grave implica a bajar la voz. Mientras yo decía macetes, aquí voy a decir to, 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 stoma. Miren las dos diferencias entre las dos ómicron. Atención, stoma es boca, tostoma es la boca. Boca en griego es una palabra neutra. Este sería el artículo. Yo digo to, stoma. Repito, to, stoma. Repito por tercera vez, to, stoma. Este sería el acento grave. ¿Alguno tiene alguna dificultad? No. Bien. Entonces, acento grave, repito, se marca en posición diferente contraria al acento agudo o oxeia y señala un abajamiento de la voz. To, stoma. Bien.
Y finalmente, el último acento que ya se nos hace muy conocido a todos nosotros porque lo hemos visto dentro de nuestros textos, es el acento que llamamos en español circunflejo. Circunflejo. De hecho, miren la expresión circun, que habla de círculo, y de hecho, miren el acento como es, como la mitad de una circunferencia o una media luna boca abajo. Vean ese acento acá. Puede ser también hecho como hacemos nosotros el signo de la ñ. No sé si lo recuerdan, que es como así. También lo podríamos hacer así y sin ningún problema. Bien, pues el acento circunflejo tiene un nombre en griego y le voy a pedir, por favor, a José Rafael Carrillo, ¿se encuentra? Sí, padre. José, te voy a pedir que allí donde te estoy señalando en este momento con el puntero láser, me leas esta palabra, por favor. Léeme esta palabra. Sí. Ri. Sí. To. Ok. Peristomen. Mira, acá, esta letra de acá, no la hagas como una tau porque es una pi, como esta. P, P, pi, pi. P, ris, po, me, ne. Perispomene, perispomene. Hazlo conmigo. Peris, po, po. Aquí es po, po, mene. Sí, recuerda que debe ser perispomene. Debes ensayar un poquito, recuerda ir practicando las diferencias entre las consonantes, cómo suena cada una para que no las confundas. Es importante de pronto que pongas mucha atención a cómo voy yo leyendo y que tú también leas al mismo tiempo para que se te vaya quedando el sonido de cada una de las consonantes. Donde no entiendas, me haces una señita, ¿listo? Bien, gracias, hijo. Tenemos aquí entonces el acento circunflejo que conocemos en griego como acento perispomene. Perispomene. Bien, acento circunflejo perispomene, ¿cómo se pronuncia? Consiste en una elevación de la voz que viene sucedida por su respectivo abajamiento. Entonces, vamos en principio a exagerar un poco. Yo propongo la palabra que está aquí y que señalo con el puntero, y esta palabra tiene como significado el concepto ofrenda o don y pertenece a uno de los vocabularios, al vocabulario de la lección cuarta. Quiero recordarles que estos vocabularios ya son de cuidado y de aprendizaje personal, visto que no puedo examinarlos, pero sí puedo preguntar dentro de las lecciones que vamos haciendo, alguno así al azar, sobre una de estas palabras que me ayudaría como a indicar si van estudiando o no. Entonces recuerden que en el examen final todos estos vocabularios deben estar listos en nuestras cabezas. Bien, la palabra que tenemos acá la voy a leer sin cómo suena el acento. Simplemente para primero que tengamos la lectura. La lectura sería doron. Pero doron, don ofrenda, pero la omega va a recibir un sonido especial así. Doron, doron, una elevación y un abajamiento. Doron, elevación y abajamiento. Voy a repetir cómo viene pronunciada. Primero, lo que voy a hacer es subir la voz. Do, ron, do, y después bajo, ron, doron, doron. Y durante la... Hola, ¿quién me habla? Padre Largo, perdón, es que eso es como un crescendo y un decrescendo. Exactamente, en términos musicales sería eso. Creces y decreces, doron.
Doro. Bravo, yo no sé quién haya hablado por ahí, pero está muy bien. Doron. Vayan acostumbrándose a este tipo de pronunciaciones que yo incluso hoy voy a trabajar bastantico en alguna serie de ejemplos. Padre, eso es puro arco dinámico. Hola, ¿quién me habla? Luis Eduardo Almanales. Luis Eduardo, ¿qué es lo que me dices, por favor? Eso suena como a arco dinámico. Ah, no, pues es que ya se nos mezcló esta clase con música, ¿o qué? Sí, Padre, ya piensen cómo cada uno puede hacer su relación mental. Recuerden que el griego era realmente una lengua oral, una lengua que por tradición se recitaba en la poesía, en el drama, en la tragedia o en el teatro. Entonces había una musicalidad en su manera de pronunciarse. Lo que yo hago es una reconstrucción de cómo se cree que se pronunciaba el griego clásico. Recuerdo que yo no veo solo con ustedes griego bíblico, sino griego clásico. Muy seguramente el griego koiné o el griego bíblico se pronunciaba de manera más simple o según como el griego había llegado a esas zonas. Para efectos algo modernos, recuerden el español de Castilla, de España, con su manera de pronunciarse. Recuerden cómo pronunciamos nosotros el español o las otras regiones que son hispanas. Lo mismo sucedía con el griego. El griego clásico presumiblemente se pronunciaba de la manera como lo estoy haciendo y yo los invitaría a que intentásemos pronunciarlo de esa manera. Ya después, en la lectura que ustedes hagan, cuando sean expertos, decidan cómo mejor hacerlo. Orlando, ¿quieres hacer una pregunta? sí, padre. Pues, viendo como el análisis, analizando pues cómo es el comportamiento de este acento está reservado solamente para vocales largas. O si, pues porque Bravo. es que si fuera en una vocal corta, pues breve, pues se volvería larga a fin de cuentas al hacer ese creciendo y decreciendo, ¿no? Bravo, bravo. La pregunta que tú haces y que es una nota que vamos a ver dentro de poquito, sí. Cuando el acento circunflejo está sobre una vocal, esa vocal es larga. Entonces, por ejemplo, si tenemos un alfa, entonces vamos a imaginar esa alfa que es una vocal en términos generales, según su naturaleza común, es decir, que puede ser breve o larga, ya sabremos que esa alfa y es larga. El acento circunflejo solo podrá ser colocado sobre vocales que son largas. Lo vamos a ver ahorita en todo caso como parte de esto, pero lo podemos adelantar ahora. Pero brava la intuición. Gracias, Orlando. Bien, entonces recuerdo, son 3 acentos, agudo u oxeia, elevamos la voz, el signo gráfico es nuestra tilde, el grave, el signo ortográfico es el contrario a nuestra tilde, la dirección contraria, un poco como los que ya han estudiado italiano, los que han estudiado francés, ese signo existe en esas dos lenguas. Y recuerden que el grave es un abajamiento de la voz y terminamos con el circunflejo, que es esa media luna o la forma de la ñ, como podemos ver nosotros en pantalla, que permite una elevación seguida de un abajamiento de la voz. Las palabras que hemos estudiado, las repito: macetes con acento agudo, to con acento grave y finalmente doron con acento circunflejo. Dicho esto, yo quiero recordarles algo que ya expuse en estas lecciones, porque esto ya ha sido expuesto para que lo tengamos en cuenta. Ustedes deben de recordar que a veces las vocales se juntan y forman diptongo. Y como esta es una cosa que hemos repetido las 1000 veces, José Daniel Largo Jiménez, por favor te llamo a la palestra. José Daniel Largo Jiménez, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. Bien, José Daniel, ¿cómo se forma un diptongo? Para que le recordemos todos, aunque esto ya lo hemos dicho 1000 veces. ¿Qué tipo de vocales según su intensidad se deben encontrar? La primer vocal, ¿qué intensidad debe tener? La segunda, ¿qué intensidad debe de tener? Debería ser
fuerte y débil. Exacto, fuerte y débil. Gracias, hijo. Bien, recuerden ir asimilando estos conceptos. Entonces van a recordar ustedes que en el caso del diptongo, el diptongo, quédate en mi ahí, José Daniel, que te voy a utilizar mucho rato en este momento. Recuerden que en el caso del diptongo, el diptongo es el encuentro de una vocal fuerte con una vocal débil. Las débiles las conocemos, son la iota y la ypsilon, las otras todas son fuertes. La vocal débil, la vocal fuerte que se encuentra con la débil forman un diptongo. Y hay dos clases de diptongo. El diptongo que llamamos propio y el diptongo que llamamos impropio. El diptongo que llamamos propio pide algo. José, ¿te acuerdas cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pide el diptongo propio? Que la vocal fuerte sea ¿de qué duración? ¿Sea larga o sea breve? Breve, padre. Breve, muy bien. El diptongo propio se constituye de dos vocales. Una vocal que es fuerte, pero es breve, y una vocal que es débil. Entonces, miren, van a recordar que en el caso de ese diptongo propio, como lo veremos ahorita, el acento se va a colocar sobre la vocal débil. Yo he traído acá el ejemplo de Basileia. Analicemos un poquito las vocales. Daniel, epsilon, ¿qué intensidad tiene? Epsilon, ¿qué intensidad tiene? ¿Es fuerte o es débil? Padre, débil. Epsilon, no. Epsilon es una vocal fuerte. Epsilon es fuerte. Y lo contrario, iota, ¿es débil o es fuerte? Iota débil. Débil. Entonces tenemos epsilon fuerte con iota que es débil. Fuerte y débil forman un diptongo. Para saber si es diptongo propio o impropio, recuerden que esto forma parte de la primera lección. Debo averiguar la cantidad, la duración de la epsilon. ¿La epsilon es larga o es breve? Te pregunto, Daniel. Breve, padre. Bravo, es breve. Entonces tenemos un diptongo propio. Aquí estoy diciendo, en el caso del diptongo propio, el acento se coloca sobre la vocal débil. Ustedes van a recordar que el diptongo tiene una función fonética, que yo lo debo pronunciar con una sola respiración. ¡Ey! Entonces no lo puedo separar. Por eso es importante entender esto. Cuando yo voy a colocar el acento, lo debo colocar sobre la vocal que es débil. En este caso la iota. Pero, atención, lo coloco sobre la iota, pero no voy a hacer la fuerza sobre la iota. No voy a decir Basileia. No. Voy a decir Basileia. 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 Padre, entonces en ese caso, aunque el acento esté en la iota, no se hace el acento como tal, sino que se hace en la epsilon. Exactamente, lo vas a hacer en la epsilon. Por eso es esencial que sepa cada estudiante de griego, cuáles son diptongos propios o los diptongos para poder hacer ese reconocimiento. Porque si no, alguno podría pronunciar Basileia y es incorrecto. Debemos pronunciar Basileia. Coloco el acento, como dije, sobre la vocal débil, aquí la señalo, sobre la vocal débil, pero la fuerza tónica, es decir, la fuerza en mi pronunciación, la voy a hacer sobre la sobre la epsilon, que aquí señalo, sobre la epsilon, Basileia. ¿Bien, es claro para todos o no? Sí, padre. Sí, señor. Bien, Padre. vamos a pasar entonces acá.
Voy a aclarar todavía un poquito más eso para que no tengamos problemas. Vamos a recordar también que en este mismo caso del diptongo propio, ustedes dirán, pero ¿cuáles que son los diptongos propios? Enseguida se los voy a colocar al frente para que los recordemos. Pero también en el caso de los diptongos que son impropios, es decir, los diptongos au, eu, ou, como ven, los diptongos impropios se forman de la misma manera, una vocal fuerte con una vocal débil, fuerte eta con débil y, fuerte omega con débil y. Pero ¿cuál es la diferencia entre diptongos impropios y propios? Como veíamos en la primera lección, mientras que en el diptongo en el diptongo propio la primera vocal es breve, en el diptongo impropio la primera vocal es larga. Miren, eta es larga, omega es larga y alfa, aunque no lo podemos reconocer, recuerden que alfa es una vocal común, alfa aquí va a ser larga. Entonces, en estos casos recuerden que el acento se coloca, como he acabado de decir, sobre la vocal débil. Es decir, la segunda vocal en la posición del diptongo. Y vuelvo a repetir, aunque el acento se escriba sobre la vocal débil, la fuerza tónica, la voz se hace en la primera. Estoy repitiendo simplemente lo que he acabado de exponer. Vámonos a poner así en palabras más gráficas para que se comprenda más esto. Estos son los diptongos propios. Como ven, es la vocal fuerte está en primera posición. Alfa, epsilon, omicron. Y bueno, esto último que estoy poniendo acá es una excepción que señalo porque puede que alguno se pueda confundir. Esto lo vamos a colocar así como excepción. Excepción. Bien. Como ven entonces, los diptongos que están aquí formados, todos ellos tienen una primera vocal fuerte. Aquí lo coloqué en mayúscula para que lo veamos de otra manera. Una primera vocal que es fuerte, excepto este último que es una excepción. Y están acompañados por una segunda vocal que siempre es débil, iota y y. La pueden ver acá repetida, iota y y. ¿Dónde se coloca el acento? Pregunto yo, ustedes van a ver que el acento se coloca siempre sobre la vocal débil. Débil. Aquí tenemos un diptongo que empieza con minúscula y un diptongo que empieza por mayúscula, donde estoy colocando el acento siempre sobre la vocal que es débil. ¿Es claro para todos esto? Es claro, padre. Bien, hijo. Que seas tú la voz de todos. Ahora, ¿cómo es la pronunciación? Atención. Voy a decir ay, ay, au, au, ei, ei, eu, eu, oi, oi, u, uy. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí he cometido un error que ya mismo voy a señalar porque me quedó una... Ah, no, perdón. Me quedó una cosa mal escrita porque puse una y donde no tendría que haber una y. Entonces ya mismo voy a corregir esto último. Ahí me perdonan. Es error mío. Esto no está bien. Una iota. Exacto, esto no está bien. Lo que debería Como estar si fuera acá... excepcional, entonces pensamos de que Sí, hijo, era así. debería ser así. La iota, me perdonan, la iota tan feíta, con una iota acá. Así en mayúscula. Uy, uy. Ay, me disculpan el error que cometí. Bien, como ven entonces, la pronunciación es diferente a la escritura, mientras que en la escritura yo coloco el acento sobre la segunda vocal o vocal débil. En la pronunciación, yo hago la fuerza en la primera vocal o vocal fuerte.
y así marcamos los diptongos propios. ¿Claro para todos o no claro para todos? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Mejor es esto? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces en el caso de los diptongos impropios, que voy a pedir observen todos acá. Vamos a ver Padre, ¿podría repetir la regla, por favor, de los diptongos impropios? Diptongos impropios, claro que sí. Los diptongos impropios van a ser diptongos, como son diptongos, están constituidos por una vocal fuerte y también por una vocal débil. Pero la vocal fuerte, es decir, esta que estoy señalando con el puntero láser, bueno, si el puntero láser quiere salir que está tímido hoy, la vocal fuerte es siempre larga. Esta es la regla. El diptongo impropio, como es un diptongo, es el encuentro, de la vocal fuerte con la vocal débil, pero la vocal fuerte tiene que ser larga. ¿Ok? Padre, Dime, hijo. padre, ¿se puede volver una diapositiva antes, por favor? Claro que sí, ya mismo. Dime. Padre, yo creo que hay un error porque la excepción de los propios son 3 y el impropio es uy. A ver, vuélveme a repetir, hijo, ¿de qué parte me estás hablando? ¿Del final, del excepcional? Sí, señor, No, hijo, no hay un error, está correcto así. porque yo tengo que las excepciones de los propios es la iota con la iota con la upsilon y la upsilon con la upsilon. Padre, Sí, yo también tengo... sí, pero esos... Uy, también lo tengo como impropio No, como impropio. no puede ser impropio. Esto sí me acuerdo que lo aclaré. Esto se comporta, es un diptongo excepcional. Empecemos por ese lado, entonces sale un poco de la teoría. Pero el comportamiento del acento, como lo tengo yo acá, es de acuerdo a la teoría de los diptongos propios. Porque miren, el acento lo voy a marcar sobre la vocal débil. Es decir, generalmente este diptongo no tendría ni que ser ni propio ni impropio. ¿Por qué no tiene que ser ni propio ni impropio? Porque realmente no es un diptongo, son dos vocales débiles que se encuentran, pero que se comportan como un diptongo. Pero para efectos del acento, que es lo que estamos estudiando en este momento, el acento, se van a comportar como los diptongos, este diptongo se va a comportar como los diptongos propios. No sé si sea más claro lo que estoy diciendo así. Sí, señor. Se va a entender más enseguidita cuando explique lo otro. Como ustedes ven acá, en los diptongos impropios sucede algo. Como alfa es muy larga, la iota se suscribe. Como eta es muy larga, la iota se suscribe. Como omega es muy larga, la iota se suscribe. ¿Qué pasaría si yo colocara, por ejemplo, este que ustedes acabaron de decir? Es decir, la forma uy. Debería ser entonces como diptongo impropio una upsilon con una iota suscrita. Pero este tipo de cosas realmente no existe. Por eso no lo consideramos diptongo al estilo impropio, sino a la forma propia. Porque la iota no se suscribe, sino que la iota, como lo prometía, como lo veíamos en esta diapositiva, permanece adscrita y no suscrita. No sé si para Johan y para Dani sea más claro así. Sí, señor. Padre, Entonces las sí. excepciones de los diptongos no pertenecen, pues son propios. Mira, nada más hay una excepción de diptongo que es esta que yo te estoy señalando acá, la final. Solo es la única excepción. Las otras, la iota, la upsilon con la upsilon no son diptongos, sino que son hiatos. Si ustedes lo tienen como diptongos, táchenlos porque realmente son hiatos.
Dani, ¿tú quieres escribir algo? Que me está pidiendo permiso acá. No, padre. Bueno. Está revisando las... Bueno, listo. Sí, no, es que ustedes me pueden pedir permiso si quieren escribir algo y yo se los concedo, ¿no? ¿Quién me habla? Daniel Múnera. Dime, Múnera. Padre, es que yo tengo... ¿Usted lo puede pasar, por favor, a los diptongos impropios? Claro que sí, con todo gusto. Cuéntame, a ver. Yo tengo una inquietud. No sé si es que de pronto no recuerdo o qué. Es muy posible. Usted dice que de pronto usted dice que para que sea un diptongo impropio tiene que ser fuerte con una, pues que sea fuerte larga más una débil, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues yo mirando aquí, pues las fuertes y con las largas solamente me da como la eta y la omega. Sí, hijo, gracias por la pregunta y puedo recordarlo para todos. Es algo que has olvidado. Alfa es una vocal común. Sí, como es una vocal común, tiene las dos naturalezas. Es larga y entonces puede formar parte de diptongos impropios, pero también es breve y entonces puede formar parte de diptongos que son de la categoría propios. Ah, ya, ahora sí me queda claro. Bueno, hijo. Entonces, yo quiero que observen ustedes la posición del acento porque esto ayuda bastante a entender dentro de la escritura cuando el diptongo es propio, cuando el diptongo es impropio. Por ejemplo, en el caso, como acabas de decir tú, de alfa, que puede a veces llevarse a la confusión. Bueno, cuando está en minúscula no hay confusión alguna, como ustedes ven aquí, alfa, iota, I o A, simplemente, pues el acento se marca en una sola parte, sobre la alfa, porque la iota pues está pequeñita. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en tiempos pasados, cuando yo no aclaraba esto, existían estudiantes que me ponían acento a la iota suscrita. La iota es suscrita, no lleva el acento, basta con un acento que gobierne a todo. Lo mismo en eta, eta con iota suscrita, un acento que gobierne a todo. Omega con iota suscrita, un acento que gobierne a todo. Cuando lo voy a colocar en mayúscula, observen, debo colocar A, pero la iota suscrita nunca se coloca de manera suscrita en una vocal mayúscula. Eso también lo había yo aclarado en la primera lección. Entonces la iota se vuelve adscrita. Entonces el acento no lo vamos a colocar, como de norma lo decíamos, sobre la vocal débil, sino que lo vamos a colocar antes. De esa manera, yo voy a diferenciar entre, observen, un diptongo propio que tiene su acento sobre la vocal débil y voy a diferenciar sobre un diptongo impropio cuyo acento está antes de las dos vocales, obviamente cuando la primera de ellas es mayúscula. Lo mismo puedo observar para cada uno de los diptongos impropios. Observen que en mayúscula, cuando la primera vocal es mayúscula, el acento siempre lo coloco antes. Ai, au, ei, eu, oi, ou. En la misma forma pronuncio, haciendo fuerza en la primera vocal. En el caso de las versiones minúsculas, ustedes observen que cuando se forma con Y no se puede suscribir. ¿Por qué? Es una cosa que yo no podría responder. En todo caso, no se puede suscribir, pero inmediatamente se identifica que son diptongos impropios, pues por la forma en que se configuran los diptongos. Una omega en vez de una omicron y una eta en vez de una epsilon. Entonces, el acento en la forma minúscula se coloca o sobre. Dime, hijo. Dale, Daniel, pregunta. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando una palabra comienza por mayúscula y contiene acento y espíritu, el acento y el espíritu se colocan al inicio de la palabra, como aparece aquí. Ya te voy a mostrar cómo lo hace eso. Enseguida te respondo a eso. Termino con acentos y vamos inmediatamente a mirar eso. ¿Te parece? Listo, padre, gracias. Sí. Entonces, observen ustedes cómo es la configuración con los diptongos impropios.
Repito para concluir, pongo las dos imágenes. Diptongo propio. Observe que en el diptongo propio el acento siempre lo colocaré sobre la vocal débil, pero la fuerza la haré sobre la primera vocal. Y este diptongo excepcional que funciona bajo la misma configuración. En cambio, en el diptongo impropio, cuando se trata de la minúscula, observaré esta estructura. Si es con iota suscrita, el acento lo coloco simplemente sobre la vocal fuerte, sobre alfa, sobre eta, sobre omega. Si se trata de los otros tres diptongos, es decir, con la forma de con la vocal malagiupsilon, colocaré de nuevo el acento sobre la vocal débil, pero si la primera vocal de ellas es mayúscula, colocaré el acento antes. Este es el caso de los diptongos impropios. Bueno, muchachos, ¿puedo continuar o alguno tiene alguna otra duda? Bueno, como no hay dudas, listo. Hola, ¿quién me pregunta? Hola, Meneses, cuéntame. Padre, lo que estamos viendo entonces, un diptongo dentro de una palabra, ¿siempre va a estar tildada o depende de la palabra? No, eso dependerá, hijo, de la palabra. Si la palabra tiene diptongo en otra parte, pues no nos preocupamos de eso. Si la palabra tiene el acento sobre el diptongo, pues obviamente tendremos que preocuparnos. Pero esto ya lo vamos a ver tranquilamente dentro de las palabras y vamos a aprender a reconocerlo porque yo les iré o los haré hacer el reconocimiento de esto. O sea, esta es la teoría y enseguida cuando empecemos con ejercicios iremos viendo cada cosa con más claridad. ¿Ok? Listo, padre. Había sonado por ahí otra voz. Si quiere alguien hacer otra pregunta por ahí. Bien. Vamos entonces a pensar lo que ahorita Daniel nos estaba preguntando. Si sobre la letra inicial de la palabra el acento y el espíritu coinciden, yo quiero recordarles que el espíritu se coloca cuando una palabra comienza por vocal o diptongo, o sea que se coloca al inicio. Ese es el principio del espíritu. Si sobre la letra inicial de la palabra el acento y el espíritu van a coincidir, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, el acento agudo y el acento grave se colocan a la derecha del espíritu. Observen ustedes que el espíritu está a la izquierda, mientras que el acento está a la derecha. ¿Lo ven? Espíritu, que llamamos nosotros dulce, con acento agudo. Espíritu grave, acento agudo. Espíritu dulce, acento grave. Espíritu grave, espíritu fuerte, grave, rudo, como lo quieran llamar, con su acento grave. Voy a proponer dos palabras. La primera palabra la encuentran en su vocabulario. ¿Alguno sabe el significado de esta palabra? Vamos a llamar en este momentico a Jordán Múnera Orlando Jr. para que me ayude un poquito en esta exposición. Orlando, ¿me puedes leer la palabra que te estoy señalando acá con el puntero? Ojlos. Bravo, ojlos. ¿Sabes qué significa ojlos? Multitud. Bravo, hijo. Como ven, la palabra multitud la tengo acá en dos versiones. La versión toda minúscula, la versión con la mayúscula al inicio. Perdónenme que este punto y coma se me fue innecesariamente. Bien, como ustedes ven, ¿dónde tiene que estar el espíritu y el acento? Sobre la vocal. Cuando coincide, obviamente, cuando la primer parte de la palabra tiene que ser acentuada y también esa palabra tiene espíritu, lo debemos colocar así. Primero el espíritu, luego el acento. Ojlos. Pero si la palabra está al inicio de un párrafo, es decir, y debe comenzar en mayúscula, voy a colocar espíritu y acento en ese mismo orden antes. Orlando, léeme por favor acá la segunda palabra que te señalo. Oti.
Bravo. Joti. Joti significa, ¿sabes qué significa? Porque. Bravo. ¿Qué? Porque tiene muchos significados. Joti, joti. Es la misma explicación, simplemente con un cambio de espíritu, espíritu fuerte. Joti. 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 Vuelvo a repetir. En el caso de joti, joti, nosotros iniciamos con una palabra que comienza con vocal. Al iniciar con vocal, por tanto, el espíritu tiene que coincidir con el acento. Si empieza con minúscula, coloco ese espíritu y ese acento sobre la vocal. Si empieza con mayúscula, espíritu y acento se colocan antes. ¿Queda claro para todos? Voy a bajar a... Sí, padre, muchas gracias. Bravo. Voy a bajar a epsilon. Observen epsilon. Cuando decimos epsilon, realmente estamos hablando de dos palabras. La E solita, la E solita, bajo el mismo principio que hemos explicado. Como es una palabra solita, las palabras recuerden que todas tienen que llevar acento. De lo contrario, Orlando Junior, cuéntame, hijo, cuando una palabra no tiene acento, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo se le denomina? Pues dependiendo si está antes o después. Bravo. Si está antes se le llama... Exacto, si está antes se le llama proclítica, si está después se le llama enclítica. Bravo. Bien, ahora observemos esto que les estoy colocando acá, bien observadito. Porque entonces acá epsilon no es una palabra enclítica, no es una palabra proclítica, tiene su propio acento, entonces la pronuncio y después psilon. Aquí la E es minúscula, por tanto, espíritu y acento lo coloco sobre. Aquí está en mayúscula, por tanto, espíritu y acento lo coloco antes. Y lo mismo al final, la palabra hos, que es un pronombre relativo que no hemos visto, veremos más adelante. Como la palabra comienza en minúscula, espíritu y acento se colocan sobre la vocal y cuando se escribe en mayúscula, espíritu y acento se colocan antes. Esto es claro para todos. Sí, padre. Ahora vamos a indicar la siguiente palabra, que es una palabra particular, porque es una palabra que comienza por... ¿Alguien me sabe decir cómo se llama eso ahí? ¿Por qué comienza esa palabra? Por... Diptongo. Diptongo. ¿Y el diptongo es propio o es impropio? Impropio. Bravo. Lo reconocemos porque el diptongo tiene la iota suscrita. Por eso lo decimos diptongo impropio. Cuando digo Haides, Haides o Hades, como lo quiera pronunciar, pronunciando la iota o no, cuando lo pronuncio de una manera o de otra, cuando, perdón, está escrito con minúscula, observen lo que pasa. Espíritu y acento están sobre todo el conjunto del diptongo impropio. Lo pueden observar. Hades. Y en este caso esta palabra significa el Hades, el infierno o el inframundo en el mundo griego. Puedo encontrar, como perdón, hijo, El Seol. el Sheol, sí, el Sheol hebreo. Y acá, al lado derecho, tengo la palabra otra vez, pero la tengo con mayúscula. Observen toda la transformación que ha acabado de ocurrir en esta palabra. Primero que todo, la iota que era suscrita debe de pasar al lado, porque una iota suscrita no se puede poner debajo de una vocal mayúscula. Y hemos acabado de decir que en el caso de los diptongos que son impropios, el acento y en este caso también el espíritu o espíritu y acento deben ser colocados antes. Esto queda claro para todos. Cuéntame, hijo. Una pregunta.
independientemente si el diptongo es propio o impropio, siempre se hace la fuerza tónica en la primera vocal. Sí, independientemente de una u otra cosa, la primera vocal es siempre la que lleva la fuerza tónica. Gracias por la aclaración, hijo. Padre. Dime, hijo, dime, Munera. Ya, padre, tenía una pregunta. Ay, qué pena, hijo César, te confundí. Qué insultada, cuéntame. De la iota suscrita en la palabra Hades. Sí. Pues tengo la libertad de leerla o no, ¿cierto? Sí, 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 sí. En caso de las minúsculas, pero ¿qué pasa en el caso de la mayúscula cuando ya pasa adelante? Bravo, es una pregunta muy buena que tú haces. A ver, en mi criterio debe ser siempre leída. De una manera muy breve. Hades. Casi que sea imperceptible. Algunos, los que sostienen que la iota suscrita no se lee, dicen la iota suscrita no se lee, pero en el resto de casos todo se lee normal. Entonces sí o sí hay que leerlo. En el caso, por ejemplo, que me está señalando acá, en la mayúscula, sí o sí lo leemos. Yo sugiero leerlo de la manera más breve posible. ¿Claro, César? Sí, padre, gracias. No, con todo gusto. Bueno, dicho esto, vamos. Esta es la situación del acento agudo y del acento grave que se colocan a la derecha del espíritu. Ya lo ven acá. Espíritu, acento, espíritu, acento, espíritu, acento, espíritu, acento. Pero ¿qué pasa cuando se trata del caso circunflejo? Es decir, cuando el espíritu se encuentra con el acento circunflejo, es ahí donde nosotros habíamos concluido nuestra última lección tiempo atrás cuando nos podíamos ver los rostros. El acento circunflejo siempre se va a colocar sobre el espíritu. ¿Lo ven ahí? Bien, tenemos la primera palabra y voy a pedirle el favor a Henry de Jesús Castro Vélez encontrará. Aquí presente, padre. Henry de Jesús Castro, por favor, ¿me puedes leer el primer conjunto de palabras? En. Y el bien. Recuerda que el acento circunflejo me va a pedir a mí un alzar y bajar la voz. ¿Cómo lo leerías? Bravo. La segunda palabra, por favor. Eiden. Bravo. Y la tercera palabra. Atención, que tiene un espíritu particular. Fuerte, fuerte. Sí. Hazlo. Bravo, bravo. Te voy a estar preguntando, hijo, entonces no se me vaya a perder de por ahí. Bien, vamos a comenzar con la primera palabra. He acabado de decir, el acento circunflejo se coloca sobre el espíritu. Entonces el orden, a diferencia de los otros acentos, se invierte. Ya se trata del espíritu sobre y no el espíritu a mano derecha. Perdón, se trata del acento sobre el espíritu y no del acento a mano derecha del espíritu, que era el caso anterior. Como ven acá, esto significa es el verbo ser o estar, pero en imperfecto, significa era o estaba. Miren, prácticamente la teoría es la misma. Se coloca sobre la vocal minúscula, pero cuando escribo la primer vocal en mayúscula, acento y espíritu se colocan al lado izquierdo de la vocal. Lo pueden observar en el primer ejercicio. He querido traer dos palabras acá. Estas dos palabras que comiencen también por qué cosa. Henry, ey, ¿qué es? ¿Eso es un diptongo o es un hiato? Ey, ey. Es un diptongo, padre. Bravo, es un diptongo. ¿El diptongo es propio o es un diptongo impropio? Propio. Es propio porque tenemos la primer vocal epsilon, que es una vocal de ¿qué cantidad? Esa es breve. Bravo. El diptongo que se configura con una vocal fuerte, pero breve, más una vocal débil, es un diptongo que llamamos propio. El diptongo propio, recuerden que siempre hace los acentos sobre la vocal débil.
siempre se escriben ahí. Entonces miren que sobre la vocal débil yo coloco el acento y en este caso también el espíritu. E incluso cuando lo coloco en mayúscula sucede lo mismo. Espíritu y acento se congregan en la segunda vocal. Y lo mismo pasa en esto que está sucediendo acá. ¿Me quieres decir cómo se pronuncia Henry este? Bravo. Y bien, ¿esto es un diptongo de qué tipo? ¿Propio o impropio? Propio, padre. Bravo, propio porque la omicron es una vocal breve. Entonces observen que en los diptongos impropios el espíritu siempre se marca sobre la segunda vocal o vocal débil. Y si hay que marcar el acento, y en este caso el acento circunflejo, ambos irán en ese mismo punto. ¿Queda claro para todos esto o no? Sí, padre. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta. Hola, dime, ¿quién me pregunta? Yo, Orlando Junior. Orlando Junior, dime, hijo. Padre, entonces, por ejemplo, en el caso cuando es el diptongo y tiene acento circunflejo, entonces el elevamiento y el abajamiento de la voz se hace sobre todo el conjunto de las dos letras. Si en este caso, por ejemplo, hablemos de Eiden. Yo hago Eiden. Realmente el abajamiento, la elevación y el abajamiento sucede entre las dos, pero la subida sucede sobre todo en la épsilon, por ejemplo, en este caso. Eiden. Habría que hacerlo entre las dos porque se trata de un diptongo, pero esa iota ya queda como en la última parte. Ahora, en el caso de who, como se pronuncia who, entonces simplemente tengo que decir who. Pero para el caso de los dos sonidos, de los diptongos que se pueden identificar los dos sonidos tendrían que estar configurados en ese alzar y bajar la voz. Pero se sentiría más sobre todo la primer vocal. O sea, que uno en la primer vocal eleva y la empieza a bajar y la concluye con la segunda vocal. Sonaría así, Eiden, sí, exactamente, Eiden, exactamente, hijo. No por nada se llaman vocales débiles, están como de adornito ahí. Bueno, ¿esto queda claro para todos? Sí, padre, sí, bueno, señor. Vamos a tomar el taller porque les voy a preguntar a partir del taller. A partir del taller voy a hacer 3 ejercicios. Vamos al taller, el ejercicio delta. Y les voy a colocar aquí escritas, 3 palabras. Estas 3 palabras me van a ayudar a mí a entender si ustedes han comprendido esto, sí o no. Entonces, de ese taller delta dice, coloca el espíritu dulce, suave en las siguientes palabras. Después léelas en voz alta poniendo especial atención en la pronunciación del acento. La primer palabra a la que le voy a colocar aquí 3 palabritas, y ustedes me las van me la van a resolver. Quien me la resuelva, le doy un puntico que puede ayudar a las notas. Bien. Comienzo con la primera palabra, están en esa lista, o sea, como vamos a resolver esas 3 palabras, ustedes van a resolver ese ejercicio hoy. O sea, si lo resuelven hoy, ya les queda listo e integran toda la información. Voy a colocar la primera palabra, es esta. Esta es la primera palabra. La segunda palabra que voy a colocar es esta. Y la tercera palabra a la que le voy a colocar, a la que le deben de colocar acento es esta. Perdón, no les deben colocar acento, sino que lo que le deben colocar es el espíritu dulce. ¿Quién me quiere hacer la palabra, el espíritu dulce? ¿Dónde iría sobre la primera palabra? Yo, padre.
¿Quién es yo? Que me diga el yo, ¿quién es? ¿Quién, perdón? Henry Castro. Henry Castro. Bien, léeme la palabra, por favor. Vamos a colocar espíritu suave o dulce. Suave. Bueno, entonces, bueno, primero lo colocaría en la parte superior izquierda de la Omicron, ¿no? Bravo, lo harías en la parte superior izquierda de la Omicron, es decir, que quedaría de la siguiente manera. Tú puedes escribir, pero yo no sé si te da para escribir. Si me pides permiso, te lo doy. ¿Cómo se puede hacer? Es que yo también soy como raro ahí en esto. Bien, hijo, en este momento te la estoy dando. Henry, Ya te estoy dando el control. A ver. Abajo aparece el lápiz óptico, aparece un menú con el lápiz óptico. Y ya tú tienes que elegir simplemente el lápiz. Sí, espere, padre, que... Ah, ok. No, pero no te salió la opción del lápiz óptico. No el lápiz óptico, sino el lápiz donde pintas. El lápiz, por eso no la salió. No, es decir, no me ha salido, padre. hijo, la pluma. Dale a la pluma, a ver si le sale la pluma. Es que, ¿sabe qué pasa? Que estoy dándole al mouse y ni siquiera me salen las opciones aquí en la Bueno, videollamada. hijo, no te preocupes, lo hago yo en este caso. Sí, qué pena con usted, padre. Ahí es donde tú me dirías que debería ir. A ver, porque no se ve todavía. No se ve todavía. Ok, espérese en un momentico que yo tengo que cancelar tu control para que se vea. Ah, ok, ya sé. ¿Se ve ya? Correcto. Ahí es donde tú dices. Bien. Sí. ¿Por qué no lo colocaste sobre alfa? Pues, porque primero porque la primera vocal es mayúscula. Sí. Entonces, por ende, yo tendría que colocarlo en la parte superior Sí. de la primera. Bravo. ¿Por qué más? Por esa la razón. ¿Y por qué no colocarlo sobre la segunda vocal como hemos hecho en otros ejercicios? No sé, padre, yo pensé que era ahí. No, está bien, lo que estás diciendo está bien, simplemente estoy colocándole, digámoslo así, una duda a la cosa. ¿Alguien puede responder? Padre, Hola. porque cuando se pone la segunda vocal es cuando es diptongo y que es una débil. Bravo. Y alfa no sería débil. Exacto, bravo. Aquí no se trata de ninguna vocal, de ningún conjunto de diptongo. Aquí se trata de una vocal que es fuerte y se encuentra con otra vocal fuerte. O sea, nada tiene que ver acá. O sea, exactamente, Henry, exacto, es un hiato. Como lo hiciste está bien. Simplemente me tengo que concentrar en una única vocal y en este caso, la vocal en la que me concentro es la vocal Omicron, porque no hay diptongo de ninguna clase. ¿Está claro para ti, Henry? Sí, señor. Henry, muy bien. Bien, ¿quién me quiere hacer la palabra Amy? Yo, padre. ¿Quién es el yo? Wilder. Wilder, hijo bendito. Dime, hijo, ¿dónde colocarías tú el espíritu suave en la palabra Amy? En la primera iota. En la primera iota. O sea que tú la colocarías de la siguiente manera. Así. ¿Sí o no? Sí, padre. Bien. En la primera iota. ¿Y por qué colocamos en la iota y no la colocamos en la epsilon? Porque hay un diptongo y se pone en la vocal débil. Bravo, hay un diptongo y se debe colocar en la vocal débil. Bien, y para que concluyamos, gracias Wilder, está muy bien. Y para que concluyamos, ¿quién me hace la última palabra, por favor? Padre. ¿Quién es el? Yo, Dani, hijo, dale. Cuéntame dónde debería ir el acento, perdón, el espíritu, no el acento, sino el espíritu en esta. Que aunque sabemos que es un diptongo y que por lo regular los diptongos el espíritu debe ir en la débil, sí. Las reglas de los diptongos dice que cuando hay una mayúscula, sí. Se debe salir en el lado izquierdo de la mayúscula. Sí. A no ser por lo que vimos ahorita que es circunflejo, entonces sí se tendría que poner en la débil. Pero ahí entonces sería al lado izquierdo de
de la eta. Bien, el espíritu debe ir al lado, está correcto, pero la razón realmente no es esa. Y te la voy a explicar. Va a este lado, en este caso concreto estamos hablando de diptongos, como correctamente estás diciendo, porque se trata de qué tipo de diptongo. ¿Cuál es este diptongo? ¿Es propio o es impropio? Ese es un larga y débil, entonces sería un diptongo propio. No, esto Impropio. exacto, es un diptongo impropio. Cuando se trata de un diptongo impropio, como voy a ponerles acá, perdónenme, me devuelvo un poquito, los diptongos impropios, como en el caso de los acentos, siempre se marca antes de. En el caso de los diptongos, observa aquí el diptongo, ¿lo ves? Sí, padre. Y en el caso de los diptongos propios, siempre se marca en la vocal débil, independientemente de si sean mayúsculas o minúsculas. Obviamente estamos trabajando el tema del espíritu, dónde se coloca el espíritu en este caso, pero como es la misma historia. En este caso, entonces, yo coloco el espíritu antes de todo el diptongo, porque se trata de un diptongo impropio. ¿Por qué se llama impropio? Porque la primer vocal es fuerte, larga y larga. y fuerte. Exactamente. Muchachos, esto queda claro para todos. Sí, padre. Bueno. Sí, padre, clarísimo. Sí, padre. Bueno. Gracias a ustedes. Vayan trabajando entonces el punto delta y el punto épsilon, que ya lo pueden realizar. La próxima clase ya veremos cómo marcar los acentos, dónde marcarlos, dejarlos marcaditos, de manera que ustedes ya puedan hacer el siguiente punto, es decir, el punto de gamma prima, que es larguito, hasta antes del zeta, y vemos el futuro, que será el último tiempo que veamos en este eje temporal para empezar a ver las declinaciones. Si alguno tiene dudas, pregunto.